Inmentis es un equipo de psicología internacional con sede en Ámsterdam y en Madrid. Trabajamos online y presencial y atendemos en varios idiomas y países. Y además colaboramos con distintos profesionales de la salud, como médicos, psiquiatras y nutricionistas. En Inmentis, a través de distintas técnicas y terapias y combinando los distintos puntos de vista que tenemos en el equipo, ayudamos a crear soluciones efectivas a los problemas que nos van demandando en consulta y demás servicios que ofrecemos. Y como equipo diseñamos un tratamiento o un producto personalizado en función de cada necesidad. Y hablando de equipos, pues el cuerpo humano es el mejor ejemplo de trabajo en equipo. Todos sus sistemas y componentes que lo conforman trabajan e interactúan de una manera perfectamente coordinada. Pues el sistema cardíaco, el endocrino, el respiratorio, el inmunitario, pues las células. Vamos a ver un ejemplo de esta interacción, de este trabajo en equipo, tomando como protagonista a estos dos órganos, que son el intestino y el cerebro. Existe una relación entre estos dos sistemas, que son el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central, que están comunicados por el nervio vago. Esta relación la conocemos como eje microbiota-intestino-cerebro y es una relación bidireccional, por tanto, lo que ocurre en uno de ellos afecta al otro. En la interacción de este eje podemos hablar, por ejemplo, del impacto que tiene la microbiota intestinal, que son esos microorganismos que viven en el intestino, en trastornos que nos conciernen como psicólogos, profesionales de la salud, como puede ser el autismo, trastorno por déficit de atención, los trastornos de conducta alimentaria, estrés, depresión, ansiedad, etc. Y viceversa, cómo afecta nuestra salud mental a la microbiota intestinal. Vamos a ir a un ejemplo más concreto de esta bidireccionalidad. Un factor muy importante que impacta a esta conexión, a este eje, es el estrés. En esta relación del estrés y del eje microbiota intestino-cerebro, vamos a ver qué puede ocurrir de arriba a abajo. Es decir, cómo la actividad cerebral puede modificar esta colonia bacteriana, ¿no? La microbiota. Todos sabemos que ante un acontecimiento que nos genera estrés, sentimos que algo cambia en una parte del tracto digestivo. Las heces pueden ser distintas, hay hinchazón, como un nudo en el estómago, como dolor. Ante una respuesta a la ansiedad, estrés, sufrir agotamiento, la incertidumbre con la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Pues desde el sistema nervioso central se origina como una cadena reactiva en el organismo en la que en un momento determinado se produce cortisol a través de las glándulas suprarrenales y uno de los efectos del cortisol mantenido en el tiempo es que puede modificar la composición de la microbiota. En estudios realizados con animales se les han expuesto a eventos estresantes al nacer, como la separación materna, o cuando son adultos a situaciones de confrontación y derrota, y se ha comprobado que en tan solo 2 horas ya existe alteración en su microbiota. En un estudio publicado en esta revista American Society for Microbiology, los investigadores exponen a un grupo de ratones a estrés social, en este caso eran encuentros con ratones agresivos durante 10 días, y los comparan con un grupo control. Y posterior a la intervención, los ratones estresados manifiestan cambios en la microbiota, en concreto en 2 tipos de bacterias relacionadas con trastornos inmunes. Ahora vamos a ver un ejemplo de la ruta de abajo arriba. Estudios recientes han mostrado que la microbiota intestinal puede modular el desarrollo cerebral y el comportamiento e influir sobre la conducta y el estado anímico. La investigación que dio pie a este concepto se realizó en la Universidad de Kyushu, en Japón, y el estudio se realizó con 2 grupos de roedores, uno compuesto por ratones libres de bacterias por haber sido criados en un ambiente estéril y otro grupo con ratones con bacterias normales. Los investigadores sometieron a ambos grupos a situaciones de estrés y se vio que los ratones libres de bacterias generaban el doble de cantidad de hormonas de estrés cuando estaban angustiados. Entonces, este estudio mostró la relación entre el cerebro y los microorganismos y estudios posteriores comienzan a relacionarlo con las bacterias intestinales. En esta misma universidad japonesa, en este estudio que vemos aquí en pantalla, se proporciona, es un estudio más reciente, se proporciona a los roedores libres de bacterias un solo tipo de bacteria, la Bifidobacterium infantis, y mejoran su respuesta al estrés. Bueno, las terminaciones nerviosas de este sistema nervioso entérico cuentan alrededor de unos 200 millones de neuronas de 20 tipos distintos. Por eso se le conoce como el segundo cerebro, por su tamaño,
por su complejidad, porque tiene células gliales y porque afecta a múltiples trastornos, tanto congénitos como adquiridos. Estas neuronas están monitorizadas por el nervio vago y por los sistemas simpático y parasimpático tan relacionados con las respuestas de estrés y con las emociones. Bueno, pues en estas terminaciones nerviosas del intestino se liberan neurotransmisores y hormonas. Y fijaos, el 90% de la serotonina, que es la conocida comúnmente como la hormona de la felicidad, se libera en parte gracias a la acción de las bacterias de la microbiota. Por tanto, una microbiota alterada, por ejemplo, por estrés crónico, dejaría de producir suficiente serotonina y nosotros, los profesionales de la salud, sabemos que niveles bajos de serotonina se asocian a trastornos como puede ser esquizofrenia, trastornos obsesivo-compulsivo, depresión, agresividad, etc. Entonces, en los estados de estrés crónico, en el que una persona está expuesta a uno o varios estresores repetidamente, se forma como un circuito de retroalimentación negativo entre la mente y el cuerpo. Cada uno de ellos influye en el otro mediante un patrón que hace cada vez más intensa esa activación. Y si nos preguntamos, ¿entonces el estrés puede influir a este segundo cerebro, a mi microbiota? ¿Y la microbiota, por ejemplo, a través de la comida que ingiero, puede afectar a mi ansiedad, a tener más estrés? Pues la respuesta es que sí. Y bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos? Pues desde la psicología, una buena gestión del estrés ayudaría a mantener sana nuestra microbiota y a disfrutar de una mejor salud. ¿Y cómo lo podemos trabajar? Pues por un lado, aprendiendo a gestionar la activación fisiológica, con psicoeducación, con diversas técnicas, en consulta o en talleres impartidos por profesionales de la salud. También ayuda mucho la relajación y el yoga. Muy importante, la práctica de mindfulness. Y nosotros incluimos una terapia que se llama EMDR por su eficacia en el tratamiento de la ansiedad y del estrés. Y es muy importante trabajar la regulación emocional, saber que cada emoción que sentimos es necesaria y que cumple una función, incluso las que nos parecen negativas, como la rabia o el enfado. Entonces, lo importante es que lleguemos a tener los suficientes conocimientos sobre el mecanismo del estrés, que comprendamos que su naturaleza es modificable y que podemos recibir entrenamiento para poder afrontarlo de una manera adecuada. Y que el estrés, en su buena medida, es un motivador que incluso nos ayuda en el día a día, pues por ejemplo, a ser más productivos. Hemos visto que la microbiota se puede ver afectada por el estrés y el estilo de vida. La influencia de terapias cognitivas de reducción del estrés como mindfulness es un factor clave para la regulación de la microbiota y de la función cerebral. Por ello, incluimos mindfulness como herramienta de gestión del estrés y cambio en el estilo de vida, ya que la práctica continuada ayuda, por un lado, a activar nuevos circuitos neurales y, por otro lado, desactivar los que no nos ayudan. Una de las técnicas que utilizamos para mejorar este circuito de retroalimentación negativo mente-cuerpo debido al estrés es EMDR. Es una terapia recomendada por la OMS y por las principales guías de salud para el tratamiento del estrés postraumático. Durante el proceso EMDR, los hemisferios cerebrales se comunican y procesan la información del estrés de forma adaptativa. Por ejemplo, con la meditación, con el yoga, tai chi, qigong, generamos y aprendemos unos hábitos que nos ayudan a gestionar el estrés en el día a día. Son técnicas que trabajan principalmente el síntoma. Y lo interesante de EMDR, al igual que la microbiota, es que trabaja en la causa. Actualmente, una de las novedades que estamos aportando desde la psicología en el tratamiento del estrés y otros trastornos es su relación con la microbiota. Y para ello tenemos a nuestra especialista en salud intestinal y experta en microbiota, que es la doctora de la Puerta. Y por mi parte, pues gracias Hugo, Ana, Nuria e Inés. Nada más. Gracias a ti, Ana. Gracias a ti, Ana. Voy a dejar. Gracias, Ana. Ahora pasamos un momento a Nuria. Muy bien, gracias, Ana. Buen trabajo, buen equipo, ¿no? El de nuestro cuerpo, entonces. Es verdad, empezabas así tu presentación, pero indudablemente. Vale, quería comentaros que al final de las dos ponencias tendremos un espacio para que dejéis las preguntas en el chat y para que puedan ser contestadas, ¿vale? Al final se las transmitiremos a los ponentes para que las puedan responder, ¿de acuerdo? Os recomendamos que pongáis el nombre de a quién va dirigida la respuesta, si a Ana Moreno, a la doctora de la Puerta, para tener más agilidad, ¿vale? a la hora de contestarlas. De todos modos, al hilo de lo que está comentando Ana,
queríamos recordaros una cosita, y es que el próximo 29 de septiembre y todos los martes de octubre a las 19 horas, en modalidad online, arrancamos con nuestra segunda edición, segunda ya, ¿vale? Del EI Entrena tu Salud, Manejo del Estrés. Es un curso súper práctico y de verdad que muy personalizado, ¿vale? Simplemente quería decir esto, me lo has puesto, Ana, vamos. Vale, Ana Moreno nos ha hablado un poquito del impacto del estrés en este eje, ¿no? En el eje microbiota, intestino-cerebro, desde un punto de vista más psicológico. Ahora le pasaremos la palabra a la doctora de la Puerta, que nos hablará del mismo eje, pero desde un punto de vista más biológico, ¿no? De lo que ocurre más físicamente en nuestro cuerpo. Adelante, doctora. Voy a compartir pantalla de mi presentación. Perfecto. Vale, voy a retomar la presentación un poco donde lo ha dejado Ana, de la importancia de la microbiota en el eje intestino-cerebro, hablando de cuál es la estructura anatómica que conforma este eje intestino-cerebro. Sería el sistema nervioso central, por una parte, que está compuesto por cerebro y médula espinal, el sistema nervioso autónomo, que sería el mundo del simpático-parasimpático, y el sistema nervioso entérico, el que se aloja en el intestino, esa gran araña, engranaje de nervios que están modulados o mediatizados por hormonas, neurotransmisores y citoquinas. Las hormonas son las sustancias lenguaje del sistema endocrino, los neurotransmisores son las palabras, el lenguaje del sistema nervioso en el organismo, y las citoquinas es la sustancia lenguaje del sistema inmunitario, es lo que determina la respuesta inmunitaria de una forma u otra. En el contexto de los nervios, decir que anatómicamente se conforman o se configuran en la pared del intestino en dos estructuras: el plexo mucoso de Meissner, que es el que se encarga de modular de forma autónoma la secreción de todo lo que se produce en el intestino, hormonas, enzimas, todo lo que segrega el intestino, está mediatizado o señalizado por este plexo de Meissner, y el de Auerbach, que es el que determina, el que permite, anclado a la musculatura lisa, los movimientos peristálticos, o sea, el movimiento del intestino para permitir el tránsito del bolo alimenticio. El sistema nervioso entérico, que es un poco eje intestino-cerebro, el sistema nervioso entérico tiene cuantitativamente el mismo número de neuronas que la médula espinal, y decir que las neuronas a nivel del intestino se llaman las células de Kuczynski o son células enterocromafines por sus características. Tiene la capacidad funcional tanto de producir en sí mismas neurotransmisores como de recepcionar la señal de los neurotransmisores que genera el sistema nervioso central. Vamos a ir sobre esta bidireccionalidad varias veces. Las funciones autónomas del sistema nervioso entérico es coordinar los reflejos y movimientos peristálticos que permite el normal tránsito del bolo alimenticio y evacuación de las heces. Regula la secreción tanto de sustancias endocrinas como exocrinas. Endocrinas significa todo lo que tenga que ver con el mundo de hormonas, y exocrino todo lo que tiene que ver con el mundo de la digestión, los ácidos biliares, los enzimas pancreáticos, etc. Y regula la microcirculación, imprescindible para el buen trofismo de todos los tejidos y epitelios, y supervisa y modula cuál es nuestra reacción y sentimientos en esa funcionalidad de comunicación bidireccional. Sentimos el hambre en el estómago, el dolor en el estómago, sentimos el estrés con un nudo en el estómago, sentimos las emociones, nos enamoramos con mariposas en el estómago. Toda esa reacción y sentimiento del sistema nervioso entérico también está regulado en este escenario.
Hay una publicación internacional que se llama una asociación realmente, Gut Microbiota for Health, que tiene publicación, tiene página web. Y en una infografía he encontrado, parecía 6 ítems bastante claritos de cuáles el 6 puntos importantes del eje intestino-cerebro. Hay una comunicación constante en esa señalización bidireccional, modulada principal y esencialmente por la microbiota. Las 6 máximas de la infografía, que yo creo que resume bastante el global del eje intestino-cerebro, nos dice en primera instancia, comunicación bidireccional y dinámica, permanentemente están comunicándose sistema nervioso central, sistema nervioso entérico. La microbiota interactúa con el cerebro de abajo a arriba a través del nervio vago. El nervio vago es el 10º par craneal, ¿vale? Y entonces la comunicación de abajo a arriba está regulada por este nervio vago. Las alteraciones de las bacterias, las disbiosis en los ratones puede ser en sí misma razón única de modificaciones, alteraciones en el comportamiento y en la cognición de estos roedores. Los ácidos grasos de cadena corta, que son las sustancias más importantes que genera la microbiota para estabilidad del metabolismo, o sea, la microbiota, además de servirnos para la digestión, después haré un rápido de acciones de la microbiota, además de servirnos para la digestión de los nutrientes, también tiene una gran importancia en rendimiento metabólico. Y entonces de ese rendimiento metabólico se generan ácidos grasos de cadena corta, principalmente acetato, propionato y butirato, que tienen muchas acciones en muchos frentes, metabólicos, inmunitarios, ¿vale? Pues ese rendimiento, esa producción por parte de la microbiota de ácidos grasos de cadena corta afectan y determinan el desarrollo y función neuronal a nivel del sistema nervioso central. Sustancias que se producen en el intestino están modulando desarrollo y función de neuronas a nivel central. Algunas cepas probióticas tienen estudios que determinan actividad o modificación de actividad incluso en pacientes sanos. No solo también tenemos cepas probióticas con una diana terapéutica en patologías determinadas, pero se ha visto que la potencia de la conexión es tan importante que incluso en pacientes sanos la suplementación de determinada cepa probiótica influye en su actividad cerebral. Y por último, decir que de forma general sabemos que pacientes con patología del sistema nervioso, en su mayor parte, en mi experiencia clínica al 100%, tienen disbiosis y suelen presentar de una forma u otra síntomas gastrointestinales. Haciendo este escenario de las 6 máximas, vamos a desarrollar un poquito. Entramos en la microbiota como elemento regulador funcional de toda esta comunicación. El mundo de la microbiota es una guerra y estabilidad entre grupos funcionales de bacterias buenas, bacterias estabilizadoras y patógenos facultativos. Patógenos facultativos son microorganismos que viven en el intestino, pero en una cantidad determinada, con una acción determinada, que si crecen por encima de rango se van a comportar como patógenas, y es por eso que los llamamos patógenos facultativos, pero todos forman parte del escenario microbiológico del intestino. Vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. Las bacterias inmunomoduladoras serían coli, Escherichia coli y Enterococcus fecalis. Escherichia coli es una bacteria que cuando hablamos de ella yo la utilizo mucho en terapia, y coli es una bacteria muy maldita porque es un árbol grande de microorganismos. Y en ese árbol, en esa gran familia de Escherichia coli, hay muchos patógenos, pero eso no significa que todas las Escherichia coli de ese gran árbol que conforma la filogenia de esta bacteria sean todos patógenos. De hecho, los que viven en el intestino, los coli que viven en el intestino, que son inmunomoduladores, hemos dicho que pertenecen a esta familia, son los grandes capitanes generales del intestino, tanto en señalización inmunitaria como en orden, en poner orden en toda la microbiota, con lo cual es un gran probiótico con una especificidad de diana terapéutica muy concreta, es un grandísimo probiótico. Trabajar con coli es espectacular. Bueno, pues microbiota inmunomoduladora. Estamos hablando de los grupos de bacterias normales, de bacterias estabilizadoras.
la actividad general de estas inmunomoduladoras, entrenamiento del sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario tiene que estar permanentemente decidiendo si las sustancias que tiene en contacto en la luz del intestino son sustancias normales frente a las que no hay que reaccionar frente a un nutriente que tenemos en la luz del intestino, pero si con la alimentación entra un tóxico, sí el sistema inmunitario tiene que identificarlo y poner en marcha los mecanismos de defensa, los mecanismos de respuesta frente a ese tóxico para neutralizarlo. Con lo cual ese entrenamiento de tú qué eres bueno, tú qué eres malo, no hago nada o tengo que ponerme en marcha para defenderme. Pues estas bacterias son grandes entrenadores del sistema inmunitario. Segundo grupo de bacterias de estabilización, las bacterias protectoras. Bacteroides, bifidobacterium y lactobacillus. Si la microbiota fuera un ejército, estas bacterias serían los soldados, porque es el gran batallón de anónimos haciendo el trabajo de estabilización. Ese trabajo anónimo no tienen grandes responsabilidades, pero todo funciona bien gracias a ellas. Tienen una acción importante, son batallón, ¿vale? Entonces mantienen la resistencia a la colonización por patógenos y mantienen a raya esos patógenos facultativos. También lo hacen de muchas formas. Son capaces, como son muchas, por mecanismos de exclusión competitiva. Si están las buenas, no pueden crecer las malas. Competencia por nutrientes. Si los nutrientes las aprovechan las bacterias buenas, no quedan nutrientes para el crecimiento de las malas. Además de que tienen capacidad de producir sustancias antibiótico-like, bacteriocinas, en fin, elementos específicos frente a la colonización por patógenos. Y colonizan todos los tramos de intestino, tanto intestino delgado como intestino grueso. El tercer grupo de microbiota de estabilización serían las bacterias muconutritivas. El intestino, que es un epitelio monocapa, es un tubo cuya pared es una sola capa de células, está tapizado por dentro por una capa de mucus, que es importantísimo para la estabilidad tanto física como funcional del intestino. ¿Por qué? Porque acciones físicas, lubrica el tránsito, es un escudo protector del epitelio, es un modulador de respuesta inflamatoria y algo muy importante, es el alojamiento natural de todo lo que vive estable en el intestino. Las bacterias, los nutrientes, los anticuerpos y todas estas sustancias que viven siempre y de forma estable en el intestino estuvieran flotando en la luz, con cada tránsito se arrastrarían, con lo cual una buena capa de mucus, además de todas sus acciones de que os he dicho de tránsito, tal, en sí misma es un gran estabilizador del medio intestinal. Y estas dos bacterias, Akkermansia multifida y Faecalibacterium prausnitzii, son las dos bacterias que se encargan de mantener en buenas condiciones esa capa de mucus. Pongo aquí acciones, estabilización de la mucina, que es las moléculas que forman esa capa de mucus. De la degradación de esta capa de mucus también se producen ácidos grasos de cadena corta, que habíamos dicho antes que eran esenciales para, son las sustancias más importantes que se generan por parte de la microbiota. Mantiene la integridad funcional de la mucosa del epitelio intestinal y favorece el correcto rendimiento. Integridad de la pared intestinal. Hay otro grupo de bacterias de estabilización que son las bacterias degradadoras de fibra. Estas dos bacterias, Bifidobacterium adolescentis y Ruminococcus bromi, son bacterias cuya acción no tiene una acción directa única, son las bacterias, grandes bacterias que se encargan del cross-feeding. Hay bacterias que tienen acciones directas de yo sintetizo un neurotransmisor, soy capaz de sintetizar serotonina, de estimular la síntesis de GABA, soy capaz de producir ácido graso de cadena corta. Y hay otras bacterias que lo que se encargan es de gestionar los metabolitos intermedios que se producen tanto por parte de la digestión de los alimentos como de sustancias que generan otras bacterias, ese cross-feeding, ese engranaje de la actividad de las bacterias entre ellas, pues estas bacterias son grandes intermediarios, digamos, en esa actividad. La microbiota degradadora de fibra apoya a la microbiota muconutritiva, que decíamos que hemos visto antes tan importante, a romper las estructuras de los hidratos de carbono largos y complejos que no pueden entrar directamente en la microbiota muconutritiva a digerirlos. Tiene
estas bacterias intermedias, que son las que empiezan a romper esas cadenas y ya permiten que las bacterias muconutritivas terminen de hacer su trabajo. Y también estimula a otras especies bacterianas para descomponer la fibra. Son mecanismos de estabilizadores en el contexto del crossfeeding. Y por último, por último, he hecho aquí un escenario sota, caballo y rey, pero bueno, sí me parece que toco las partes finales. La microbiota neuroactiva, el último grupo que os voy a comentar de microbiota de estabilización, sería el Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium adolescentis, principalmente, ¿vale? De todos los grupos os he dicho 2 o 3 bacterias, principales ejecutores de la actividad. Estas bacterias se llaman neuroactivas porque son capaces de producir en sí mismas neurotransmisores, GABA y serotonina, además de ser las responsables de modular los neurotransmisores que estabilizan los que vienen del sistema nervioso central y estabilizan la comunicación eje intestino-cerebro. Además de en esa estabilidad neurológica, tengo impacto también sobre inmunidad y sobre síntomas, ¿vale? Sobre el dolor visceral, os he puesto aquí. Vale, y en el otro extremo de la balanza tengo los patógenos facultativos, esos microorganismos que decíamos que si están en una cantidad normal, son normales dentro de la microbiota que forma parte del intestino, pero si crecen por encima de su cantidad normal, se comportan como patógenos por los metabolitos, aminas biógenas, metano, amoníaco, indol, escatol, pecresol. Esas sustancias, ¿por qué son malignas? Porque son capaces de cambiar el pH del medio intestinal, son muy proinflamatorias, son capaces de sobrecargar funcionalmente hígado, ¿vale? Tienen muchas maldades globales y maldades individuales. Las aminas biógenas, la histamina es responsable de los fenómenos de histaminosis no alérgica, la tiramina es responsable de las migrañas, la putrescina cadaverina de cuadros de hipertensión esencial, además de maldades individuales, de forma general se comportan como proinflamatorias principalmente. Y luego está el mundo de hongos, levaduras. En el intestino no solo hay bacterias, también hay virus, fagos, protozoos, arqueas y hongos, levaduras. En la diapositiva de la izquierda, esto es un dibujo de cándida, una fotografía a microscopio de cándida. Cándida es la levadura más representativa o más importante en el mundo del intestino por su cantidad y por su responsabilidad si se comporta como patógena en clínica. La parte de la izquierda es la forma saprofita, la forma levaduriforme de cándida, son bolitas inofensivas que bueno, su actividad es, contribuyen a la digestión de los hidratos de carbono. Y en unas circunstancias de cambio de pH, de temperatura, de aporte de dieta, de muchos azúcares, de estrés, en determinadas circunstancias, cándida, que es un organismo dimórfico, que tiene 2 formas, esa levadura se convierte en un micelio, empieza a emitir estos bastones que vemos aquí, no sé si tengo cursor, sí, estos bastones que tengo aquí, que son como unas garras que se agarran al epitelio y hace que se convierta en una trama que ya empieza a convertirse en patógeno, ¿vale? Con lo cual, microbiota fúngica, patógeno facultativo. Vale, ¿cuáles son las funciones generales de la microbiota? La microbiota contribuye a la digestión de los alimentos y con ello a la obtención de los nutrientes, generando energía y permitiendo y manteniendo en perfecto estado tanto el medio intestinal como la salud general del organismo. La microbiota genera elementos esenciales para la vida tanto de otras bacterias como para nosotros. Por ejemplo, los aminoácidos. Hay un paquete de aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos para conformar nuestras proteínas. Nuestro cuerpo somos un 21% proteínas y no es razonable que no seamos capaces, nuestro cuerpo no sea capaz de sintetizar o de producir todos los aminoácidos que necesitamos para la síntesis de esas proteínas. Bueno, pues nuestra microbiota sí es capaz de aportarnos, los aminoácidos es un ejemplo de una ruta metabólica, podría hablar de otros, pero nuestra microbiota sí es capaz de aportarnos elementos que nosotros necesitamos para vivir, con lo cual tanto
la supervivencia nuestra y la supervivencia del propio ecosistema de la microbiota. Eso en circunstancias normales, pero ¿y si la microbiota se desordena? A diferencia de la eubiosis, que es como llamamos a una microbiota normal, bien distribuida, un desequilibrio de esta microbiota que determinamos o definimos como disbiosis puede ser de forma cualitativa o cuantitativa. Después veremos un caso clínico. ¿Cuáles son los síntomas de la disbiosis? Muchos, muchísimos. Os he puesto aquí unos pocos, pero podríamos irnos probablemente mucho más lejos. Síntomas generales: cansancio, dolor de cabeza, migraña, piel seca, picores, pseudoalergias, tendencia a hipertensión. En el contexto digestivo, alteraciones del tránsito, diarrea, estreñimiento o alternancia de ciclos, diarrea, estreñimiento, meteorismo, dolor de tripa, distensión abdominal, lengua saburral, intolerancia a los alimentos, síntomas colon irritable, que sabéis que es una patología de corte diagnóstico funcional, el SIBO, el Helicobacter pylori no es más que un patógeno facultativo más, ¿vale? Siempre que hay un Helicobacter, detrás hay una disbiosis. Síntomas asociados al sistema inmunitario, alergias, dermatitis, asma, urticaria, infecciones de repetición. Ahora veremos en el caso clínico, la paciente además de su patología psicológica tenía infecciones de repetición y todo era en el mismo contexto disbiótico. Y enfermedades autoinmunes. En el contexto del metabolismo, obesidad, dislipemias, diabetes, hígado graso no alcohólico, síndrome metabólico, la aterosclerosis. Y en el contexto neurológico, todos los síntomas asociados a la disfunción de neurotransmisores. La habilidad emocional, depresión, ansiedad, sueño, déficit de atención, autismo y trastornos alimentarios. He puesto un etcétera aquí porque cabría, en este corte de clínica, cabrían probablemente más síntomas. Las consecuencias de la disbiosis las he resumido en dos grandes escenarios. Un escenario es la inflamación. Siempre que hay disbiosis hay impacto inflamatorio a nivel local y a nivel general por esta segunda razón. Siempre que hay disbiosis hay inflamación y alteración de permeabilidad. Ese epitelio que decíamos que formaba el intestino, la pared del intestino, hemos dicho que era un epitelio monocapa, una sola capa de células atadas entre sí por cadenas de proteínas que se llaman las tight junction, con la capacidad de abrir selectivamente para la absorción de los nutrientes. Por ejemplo, de las sustancias se identifica una sustancia que tiene que ser absorbida, se da la orden, se abre y de nuevo se cierra. Pero en un contexto inflamatorio, estas cadenas proteicas que unen las células se rompen y se produce lo que se llama un síndrome de alteración de permeabilidad de membrana. Entonces ya estas flechas, estas bolitas azules, ya todo lo que cabe por peso molecular entre esos canales, en esos canales intercelulares, atraviesa la pared, cronificando el cuadro inflamatorio a nivel local y teniendo impacto inflamatorio ya a nivel sistémico en otros órganos y tejidos. ¿Cuál es la estabilidad funcional de la microbiota? Aquí os traigo un ejemplo de un artículo al hilo de lo que comentaba Ana en su presentación. Una microbiota normal modula el desarrollo del cerebro y el comportamiento. Este es un estudio que se hace, se mete a dos grupos de ratones, germ-free, sin bacterias, y specific pathogen-free, que son bacterias normales, sin disbiosis, y se les mete en un cajón que no tiene salida. Y se va evaluando, los puntos azules es el ratón parado y las rayitas rojas es el correteo del ratón. Y se hace la secuencia de lectura a los 10 minutos, 30-40 minutos y a los 50-60 minutos. En los germ-free vemos que los ratones corretean, igual que los specific pathogen-free, los que tienen microbiota normal. A los 30-40 minutos estos siguen correteando mucho, sin embargo, los que tienen microbiota ya van viendo que no tiene ningún sentido corretear porque el cajón no tiene salida. Y a los 50-60 minutos los germ-free aún corretean
y los que tienen microbiota ya han aprendido que el cajón no tiene salida y se quedan quietos en un sitio. Me parece que es un desarrollo gráfico importante en lo que a ese comportamiento asociado a la microbiota, comportamiento neurológico y aprendizaje que impacta la microbiota. Vuelvo al sistema nervioso central, sistema nervioso entérico, resumiendo en una microbiota eubiótica y en una microbiota disbiótica. En una microbiota eubiótica tengo la fisiología normal del medio intestinal, hemos dicho función de barrera, trófico es nutrición del epitelio y de otras bacterias, rendimiento metabólico, rendimiento inmunológico, todo para lo que necesitamos el intestino. Una microbiota eubiótica contribuye a la normal señalización del eje intestino-cerebro de abajo arriba y de abajo arriba, y de arriba abajo, o sea, sintetizando neurotransmisores y señalizando correctamente la actividad de neurotransmisores que se generan a nivel central y contribuye al estado saludable general del intestino. Y sin embargo, en un contexto disbiótico, fisiología intestinal, ya hemos visto todos los síntomas asociados, fisiología intestinal descuadrada y alteración en el eje intestino-cerebro. Este es otro artículo, aunque es un 2012, que es una publicación un poco antigua, me parecía muy gráfico el dibujo. Es en un estado saludable, el sistema nervioso central determina, esto es una flecha bidireccional con respecto a la fisiología del intestino, y sin embargo en situaciones de estrés o de patología del sistema nervioso, alteraciones, comportamiento, cognición, emoción, tal, anormal función del intestino en un contexto de inflamación y disbiosis. Esa comunicación bidireccional, determinadas cepas, Lactobacillus y Bifidobacterium, son capaces de sintetizar neurotransmisores concretos, GABA, noradrenalina, serotonina y dopamina, y al revés, el cerebro determina cuál es la composición de la microbiota porque los neurotransmisores interactúan directamente con la microbiota y además las citoquinas que decíamos era el lenguaje del sistema inmunológico, pues el sistema nervioso central también tiene capacidad de estimular la liberación de citoquinas que cambian funcionalmente el intestino, la motilidad, la secreción, la permeabilidad, favoreciendo escenarios disbióticos. La microbiota juega un papel esencial en el neurodesarrollo cerebral desde edades muy tempranas, incluso prenatal. Antes decíamos que a nivel intraútero era un mundo estéril, ahora sabemos que no, la tasa de colonización es verdad que es muy pequeña, principalmente son lactobacillus que vienen de la placenta de la madre, están en líquido amniótico y vienen de la placenta, vienen del intestino de la madre y vienen de la boca de la madre. Son las cepas que hemos encontrado intraútero en el intestino del bebé. Bueno, pues ya esas cepas a nivel prenatal de microbiota están impactando sobre el neurodesarrollo cerebral de los niños. Esos neurotransmisores son las palabras que están todo el rato señalizando o determinando sensaciones, sentimientos, en fin, las palabras del sistema nervioso, los neurotransmisores. Os he puesto aquí el eje serotoninérgico, que me parece que es un poco, aunque hemos hablado de GABA, dopamina, norepinefrina, yo creo que el eje serotoninérgico es el más importante en la estabilidad del intestino-cerebro. La serotonina es la hormona de la felicidad y el 90% de la serotonina se sintetiza en el intestino, ¿vale? Por parte de las neuronas del intestino. El aminoácido de salida de la ruta serotoninérgica es el triptófano y aquí está el final de la ruta en la serotonina, pero detrás de la serotonina todavía tenemos la melatonina, con lo cual tenemos el impacto final de la ruta serotoninérgica también sobre. En el eje, manteniendo el eje de comentar de la serotonina,
decir que el sustrato para que la microbiota y las neuronas del intestino sinteticen los neurotransmisores lo tenemos en los alimentos. Además de que hay alimentos que tienen componentes neuroactivos en sí mismos. Ahora os pondré una lista de alimentos que contienen triptófano. Pero sí, la microbiota utiliza la dieta, los alimentos, como los sustratos para la síntesis de estos neurotransmisores. Hemos dicho que el triptófano es el aminoácido salida de la ruta serotoninérgica, pues todos estos son alimentos ricos en triptófano, con lo cual serían alimentos estabilizadores o buenos estabilizadores de ruta serotoninérgica, y recordamos el final de la ruta en la melatonina. Pescados azules, carnes blancas, el huevo, los lácteos, algunas legumbres, algunos cereales, frutos secos, algunas frutas, piña, plátano, que os he puesto aquí ricos además, los frutos secos, ricos además en magnesio, la fruta, piña, plátano, ricos además vitaminas, minerales. Pero bueno, en principio lo que nos interesa al hilo de esta charla es la carga de triptófano. Algunas verduras, espinacas, y el mundo del chocolate. Cuanto más puro sea el chocolate, más carga de triptófano tiene. Vale. Los neurotransmisores sintetizados en el intestino, una vez que ya los tenemos, ¿cómo actúan? Pues vuelven a actuar a nivel local sobre el propio sistema nervioso entérico que los ha sintetizado, o tienen la capacidad de salir, atravesar el intestino y por circulación portal llegar hasta el sistema nervioso central, impactando ahí, modificando comportamiento, cognición, preferencias sobre alimentos, apetito, en fin, todo lo que es sintomatología en relación con la alimentación. Vamos a ver un caso clínico de una paciente con trastorno por atracón y vemos un poco el desarrollo de su análisis de microbiota y por qué ha generado parte de la sintomatología que tiene. Es una mujer de 20 años, en los antecedentes personales tenemos que padeció anorexia con 16 años, que evolucionó a una bulimia y actualmente tiene un trastorno por atracón. En la historia clínica tiene mucha sintomatología digestiva, digestiones pesadas, acidez, gases, alteraciones del tránsito alternando ciclos de diarrea, estreñimiento, importante sensación de hinchazón, distensión después de comer, dolor de barriga que no siempre se asocia a la ingesta de alimentos, a veces es independiente. Tiene cistitis de repetición, dolores musculoarticulares erráticos no asociados a sobrecarga o a ejercicio, ni a lesión, problemas de conciliación y calidad de sueño y un cuadro muy importante de fatiga. ¿Cuál es su escenario microbiológico? En esta es su analítica. Da igual que no veáis la letra pequeña porque lo voy a ir poniendo en grande uno a uno. De forma general, cuando yo veo esta analítica, ¿qué es lo primero que miro? Este paquete. Este paquete serían las bacterias de estabilización y vemos que tiene todo flechas para abajo. Ahora desgranamos las flechas, lo que significan, pero gran pérdida en la microbiota de estabilización. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Aumento de los patógenos facultativos. Hay un dato adicional a esta analítica que la hace especialmente complicada y mala, que es que el número total de microorganismos que componen la microbiota lo tiene bajo. Eso ya veréis que es un síntoma de cronicidad en el cuadro disbiótico, en el orden de la microbiota. Cuando tengo el número total, me está diciendo que hace mucho tiempo que estoy con un cuadro de disbiosis, y además es más difícil arrancar a mejorar un cuadro de disbiosis cuando de salida la carga total de microorganismos es muy baja. Tengo que hacer, además de la intervención con suplementación, es muy importante en estos pacientes hacer una intervención nutricional. Vamos a desgranar, vamos uno por uno los grupos funcionales que hemos dicho antes, vamos a ir viendo la actividad y cómo interactúan con la clínica. Las bacterias inmunomoduladoras, que eran coli y enterococo, en este caso tiene bajo el enterococo. ¿Eso qué significa? El enterococo es una bacteria que se encarga del entrenamiento específico. GALP significa tejido linfoide asociado al intestino. Los linfocitos, respuesta, células inmunitarias a nivel del intestino.
Con lo cual, el déficit del entrenamiento de este tejido linfoide asociado al intestino altera los fenómenos de inmunotolerancia. La inmunotolerancia es lo que os he dicho antes, la capacidad que tiene el intestino de identificar, ¿tú qué eres? ¿Un nutriente? No tengo que hacer nada. ¿Tú qué eres? ¿Un tóxico? Tengo que reaccionar, tengo que poner en marcha el sistema inmunitario y defenderme. Eso es lo que se llama fenómenos de inmunotolerancia o de tolerancia antigénica. Bueno, pues como tengo la microbiota inmunomoduladora mal, pues esos fenómenos de inmunotolerancia los voy a tener comprometidos. Tengo déficit en la eficacia funcional del sistema inmune de mucosas. El sistema inmune de mucosas es muy eficaz en la defensa frente a la colonización por patógenos, porque las mucosas, todas las mucosas del organismo están tapizadas por anticuerpos, sobre todo la inmunoglobulina A, que es como si fuera el betadine antiséptico de las mucosas. Una mucosa con una buena cobertura de IgA, ahí no se pega un patógeno. Y enterococo, la bacteria que ella tiene baja, es el estimulador específico en la producción de este anticuerpo. Con lo cual, esto justifica las cistitis, que además del cuadro digestivo, las cistitis de repetición que tenía. Seguimos con las bacterias de estabilización. Tiene bajos bacteroides, Bifidobacterium y los H2O2 lactobacillus. Bacteroides es la bacteria cuantitativamente número 1 del intestino. No es nada habitual encontrarla baja. Si tengo bacteroides bajo, de hecho ni siquiera hay probióticos que tengan bacteroides. Si tengo bacteroides bajo, me está diciendo que el cuadro es muy crónico, que tengo hace mucho tiempo que esta paciente está con un escenario disbiótico. Bifidobacterium bajo implica pérdida importantísima en la producción de ácidos grasos de cadena corta, sobre todo butirato, que es el gran modulador de la respuesta inflamatoria del intestino, con lo cual déficit de ácidos grasos de cadena corta y déficit de butirato, estatus proinflamatorio del medio intestinal. Y los lactobacillus H2O2, la bajada lo que determina es una pérdida de la estabilidad a nivel de intestino delgado. El tercer grupo de bacterias de estabilización son las muconutritivas, que las tiene bajas las dos. Muconutritivas, recordamos esa capa de mucus que decíamos que tapiza el epitelio intestinal hacia la luz, ¿vale? Con lo cual, bacterias muconutritivas bajas, pérdida funcional y de estabilidad de la capa de mucus, alteración en la estabilidad del epitelio que lo tapiza y de la nutrición del epitelio. Hemos dicho antes que las bacterias muconutritivas de la degradación de la capa de mucus obtenían nutrientes para el epitelio, con lo cual si tengo esa capa de mucus en malas condiciones, el epitelio también tendrá déficit adicional de nutrición, lo cual un epitelio en malas condiciones cronifica el estatus inflamatorio y facilita la alteración de permeabilidad. Os he puesto aquí, esto es el déficit, los péptidos derivados de la proteína MAM. Esto es una proteína estructural de Faecalibacterium clausnitzii, que es importantísimo también en la estabilidad de las rutas inflamatorias del medio intestinal, con lo cual tener tan bajas las bacterias muconutritivas seguimos proinflamación, proinflamación, proinflamación. En el paquete de patógenos facultativos, esta paciente tiene muy altos el pool de proteolíticos y el coli biovare, ¿vale? ¿Esto qué determina? Aumento de metabolito tóxico, aminas biógenas y el tándem amoníaco-amonio, que genera lesión a nivel local del epitelio intestinal, inflamándolo, sobrecarga funcional hepática y cambios en el pH con tendencia hacia la alcalinidad. El medio intestinal es fisiológicamente ácido y cuando tengo mucha carga de estos metabolitos alcalinos, la tendencia a la alcalinización del medio intestinal también favorece el crecimiento de patógenos. Hongos, levaduras en este escenario no hay, con lo cual es fenomenal. Y el número total de microorganismos, que decíamos la importancia de que esté bajo. Esto me da idea de hace tiempo que estamos en un escenario disbiótico y el medio intestinal está muy desestabilizado, de forma individual por las cosas que hemos ido comentando y de forma global por ese déficit de microbiota. Hay un dato aquí que os señalo con el cursor, ¿vale? Que es el pH, lo tiene dentro del rango de normalidad,
pero tiene un pH en 6,5. El pH del intestino hemos dicho que fisiológicamente es ácido, entre 5,8 y 6,4, 6,5, pero la tendencia hacia la alcalinidad cronifica la disbiosis. No os lo marco como algo a reseñar porque lo tiene dentro del rango, pero está en el límite de la alcalinidad y en un contexto de disbiosis que me está dando pistas de proinflamatorio y de muy crónico, ojo al pH, porque el hígado, si se nos va el pH, el hígado, los ciclos de detoxificación de fase 2 sobre todo, se pueden bloquear funcionalmente. Entonces, estar atentos siempre cuando hago abordaje terapéutico de cómo tengo la carga de metabolito dependiente de las bacterias malas, de los proteolíticos y la estabilidad del pH. Con lo cual, ¿qué escenario tengo? ¿Cuáles son las conclusiones a las que puedo llegar haciendo la lectura de esta analítica? La paciente tiene un cuadro de disbiosis muy importante. Os pongo aquí disbiosis completa entre comillas porque tiene tanto pérdida de las bacterias de estabilización como aumento de los patógenos facultativos. Nos da pistas de larga evolución de la disbiosis con un escenario de pérdida de la homeostasis del medio intestinal. La disbiosis tiene un patrón inflamatorio, probablemente con alteración de permeabilidad. No lo puedo constatar porque la analítica hay un marcador específico para saber si la paciente tiene alteración de permeabilidad, que es la cuantificación de la zonulina, pero esta paciente no se lo pidió, pero tengo síntomas indirectos para saber, poder decir con muy poca margen de duda que sí que hay un escenario de aumento de permeabilidad intestinal asociado a la inflamación. Tengo déficit en la defensa del sistema inmune de mucosas, que es lo que permite esas cistitis de repetición que tenía, y compromiso de los fenómenos de inmunotolerancia, de la identificación y diferenciación frente a las sustancias normales y a las sustancias frente a las que el sistema inmunitario tiene que defenderse. Y por último, este escenario disbiótico compromete rutas metabólicas y esa inflamación, síntesis de neurotransmisores a nivel local y compromete la lectura de señal, la recepción de señal de los neurotransmisores producidos a nivel central. ¿Cuál es el escenario terapéutico que manejamos para esta disbiosis? Tenemos que trabajar muchas cosas. Hay que hacer un tratamiento integrativo en el que tenemos que plantearnos suplementación, hay que hacer dieta, hay que hacer hábitos, hay que hacer apoyo psicológico, hay que trabajar muchas cosas. Con respecto a mi parte, que sería la parte de recuperar la homeostasis del intestino, es decir, que cuando tengo intestinos tan comprometidos en patrón disbiótico, tenemos que abordarlos en el tiempo. A mí me gusta hacer terapia de fases, trabajar siempre microbiota, probióticos de estabilización, que son los clásicos Lactobacillus bifidobacterias, que era el grupo de bacterias protectoras, y hacer lo que yo llamo, o lo que se llama, la terapia microbiológica, que es trabajar con coli Enterococcus fecalis. El trabajo con bacterias inmunomoduladoras es lo que permite realmente revertir los cuadros disbióticos tan profundos y me permite revertir o normalizar el descalabro inmunitario y metabólico asociado a estos cuadros disbióticos. Trabajar con bacterias inmunomoduladoras es lo que, esta terapia microbiológica es lo que marca las fases del tratamiento, porque se hace, en primera fase se juega a bajar citoquina proinflamatoria, tratar de modular todo lo que se pueda el mundo de la inflamación. En segunda fase de terapia microbiológica lo que hacemos es seguimos trabajando citoquina proinflamatoria y empezamos a modular funcionalmente el sistema inmune de mucosas, potenciando la producción de estos anticuerpos, las IgA, ese que decíamos del betadine antiséptico de las mucosas, y en la última fase lo que hacemos es hacer la inmunoestimulación para revertir, o sea, para volver a traer toda la funcionalidad normal del sistema inmunitario. Esa terapia de fases, que lo hacemos con las bacterias inmunomoduladoras, lo voy acompañando, depende de la clínica del paciente,
pues de otros elementos que son los que os voy a comentar ahora. Pero el eje terapéutico de una disbiosis de esta envergadura siempre va marcado por las bacterias, por los probióticos, y utilizamos siempre bacterias inmunomoduladoras y bacterias estabilizadoras protectoras, que serían lactobacillus bifidobacterias. ¿Con qué acompañamos la secuencia de fases? Con prebióticos. El prebiótico clásico es el fructoligosacárido, la inulina. Lo que pasa es que en este contexto tan disbiótico trabajar con inulina va a generar mucho gas, porque las rutas de fermentación y sacarólisis las tengo comprometidas, entonces va a generar muchos gases. Los pacientes normalmente no toleran la inulina. Sin embargo, el almidón resistente, que es una fibra prebiótica que se diseñó específicamente para alimentar a las bacterias muconutritivas, se optimiza mucho la tolerancia, con lo cual podemos trabajar bien con el almidón resistente en contextos disbióticos muy profundos. Podemos trabajar también con aloe vera, que además de la aloe vera yo lo utilizo sobre todo en cuadros de estreñimiento, porque además de ser un buen laxante natural, actúa como una fibra prebiótica, con lo cual siempre apoya a la microbiota. Las setas, en el mundo del intestino, la melena de león es la más importante, luego podríamos utilizar el reishi como regulador inmunitario, pero la melena de león es la más importante como actividad directa de principio activo y como fibra prebiótica. Abordaje de disbiosis, abordaje de inflamación y alteración de permeabilidad. En esa secuencia de fases que decíamos que vamos a trabajar con los probióticos, podemos trabajar omegas. Los omega 3 y los omega 7 son los que más me gusta trabajar en este escenario. La glutamina. La glutamina hay que utilizarla en cuadros disbióticos tan importantes a dosis muy bajas y no al principio de la terapia, ¿vale? Al final de la terapia, porque al principio de la terapia, cuando tengo un contexto tan inflamatorio y el metabolismo un poco descabalado, la glutamina a veces coge la ruta de las quineurinas y pone a los pacientes como una moto, ¿vale? Entonces, la glutamina, si la utilizo, que es un buen sellador de permeabilidad, nunca lo haré al principio, siempre lo haré al final, cuando ya tenga la microbiota bajo control y siempre a dosis muy bajitas. La cúrcuma es un buen estabilizador también del impacto inflamatorio. Si tengo que hacer soporte funcional hepático porque tengo mucha carga de metabolito tóxico dependiente de la microbiota, ya se me ha ido el pH a la alcalinidad, tengo que ayudar a esa fase 2 hepática. La silimarina es una buena herramienta terapéutica para trabajar, hacer soporte funcional de fase 2 hepática. Tengo que trabajar a veces equilibrio ácido-base. En disbiosis sistémica hay pacientes a los que el organismo en general se pone en una situación de acidosis metabólica subclínica por culpa del bombardeo de los metabolitos tóxicos que genera el intestino. Entonces, contribuir de forma general con minerales alcalinizantes, sodio, potasio, calcio, magnesio, en forma de bicarbonato o de citrato, es un buen estabilizador global del impacto de la disbiosis. Global me refiero de todo el organismo, no solo del intestino, de todo el organismo. También podemos contribuir a equilibrar ácido-base con dieta y hábitos. La DAO, la diaminoxidasa, es una enzima. La diaminoxidasa y la monoaminoxidasa son los dos enzimas que neutralizan en el intestino las aminas biógenas. La DAO la tenemos en suplemento nutricional y podemos utilizarlo cuando tengo muchas aminas biógenas porque tengo muchos proteolíticos. Entonces, en clínica asociada a aminas biógenas, puedo utilizar la DAO como suplementación para neutralizar esas aminas. Apoyo psicológico, hemos dicho abordaje integrativo, desde una parte de suplementación, estabilización para recuperar la homeostasis intestinal, y apoyo psicológico, terapia cognitiva conductual, mindfulness, relajación, control de impulsos y el EMDR que decía Ana para tratar esta patología. Hábitos de vida saludables, dieta sana, completa y variada, adaptada a los fenómenos que pueda tener el paciente que haya generado de intolerancia, es el abordaje con el que manejamos estas patologías. Hay un paleontólogo americano que ya falleció que decía, a mí me gusta mucho esta frase: en la Tierra no vivimos en la era no vivimos en la era del hombre, vivimos ahora y siempre en la era de las bacterias. Muchas gracias.
Dejo de compartir pantalla y estamos. Hugo, tienes la palabra. Sí, tengo la palabra, gracias. Lola. Bueno, si queréis, disculpa Hugo, No, ¿vale? claro, es Si lo que queréis te pasamos primero a las preguntas, ¿no? es lo ¿Vale? que Pasamos, iba, es lo que vale, iba a pasamos a comentar. las preguntas un Pasamos a poquito. las preguntas. Ya he visto Eh, que han ido haciendo preguntas y se va a sí, encargar Nuria de perfecto, muy hacerlas, bien. vamos, de pasárselas a las ponentes. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas Ah, gracias. Vale, mira, empezamos por una pregunta para la doctora de Elsa, que pregunta, como psicóloga, ¿sería interesante recomendar una dieta rica en triptófano a pacientes con depresión? Y si las cantidades deben superar las recomendadas como normales o simplemente tomar las cantidades recomendadas en una dieta normal. Vale, cuando yo tengo una paciente con depresión o con ansiedad, sí fomentar con la dieta el aporte de triptófano siempre es bienvenido. Lo que pasa es que tengo que tener una microbiota en buenas condiciones capaz de coger ese triptófano de los alimentos y de ahí generar la serotonina. Con lo cual es tan importante el aporte nutricional de triptófano como estabilizar la microbiota para que sea capaz de completar esa ruta y obtener lo que queremos. Perfecto, gracias. Otra pregunta de Antón. Dice, buenas tardes, mi pregunta sería si E. coli bajo también se relaciona con infecciones de repetición. Vale, el coli hemos dicho que es el gran capitán general del intestino, ¿vale? Es un gran inmunomodulador de respuesta frente a todo, pero concretamente en las infecciones de repetición, quien se encarga, ese betadine antiséptico que decíamos que tapizaba las mucosas, la IgA, quien se encarga de forma específica es el enterococo. El enterococo es el estimulador de la producción de IgA. Con lo cual, en itis de repetición, itis infección / inflamación que se cronifica, en el contexto inflamatorio de esas itis entraría más el coli y en el contexto más infeccioso el responsable sería más el enterococo. Perfecto, pasamos. Estoy haciendo las preguntas a la doctora, después haré alguna pregunta que también está para Ana, de acuerdo, para no mezclar un poco, ¿vale? Para la doctora de Elsa, ¿hay estudios que valoran en qué medida la mejora de la microbiota mejora los trastornos mentales con respecto a pacientes que no tratan su microbiota en cuanto a la sintomatología mental y no solo física? Si entiendo bien la pregunta es el impacto o sea, no he entendido bien, o sea, es dos escenarios de abordaje psicológico de una patología tratando microbiota y sin tratar microbiota. Creo que sí, creo Vale, que sí pues que es. que estudios clínicos, yo que conozca en este momento no tengo en la cabeza. Yo lo que sí que tengo es la experiencia clínica. Yo tengo grupos de psicólogos psiquiatras que me derivan pacientes a la consulta y ellos cuando me derivan a estos pacientes es porque el abordaje que ellos hacen de patologías, como lo hacen siempre con otros pacientes, estos pacientes no responden. Y entonces entienden que hay una microbiota que está bloqueando esta evolución de la terapia psicológica, me los derivan la mayoría de las veces. No sé, recuerdo algún paciente que me le ha dicho que no, yo creo que no. Se aborda microbiota, se restablece la homeostasis intestinal y los pacientes empiezan a responder. Yo te lo comento por mi experiencia clínica, los años que llevo. Que yo tenga en la cabeza ahora mismo un estudio clínico en concreto, no lo sé si lo hay, no lo tengo en la cabeza ahora. Vale, perfecto. Una nueva pregunta de Antón. ¿Cómo abordaríamos una colitis ulcerosa que no toma inmunodepresores, pero sí corticoides de forma ocasional y toma mesalazina? Mesalazina. ¿Vale? Esa es diaria. Tengo entendido que si hay toma de inmunodepresores no se puede usar la terapia inmunológica. Vale, este es alguien que sabe de lo que está hablando. Vamos a ver. Es el escenario perfecto. La enfermedad inflamatoria intestinal crónica que no están inmunosuprimidos
es el escenario perfecto para abordar microbiota porque puedo entrar con todo. La terapia microbiológica la puedo hacer entera. Es verdad que tengo contraindicación de la terapia microbiológica en pacientes inmunosuprimidos, porque yo sé, o sea, son bacterias que tienen un gran poder de actuar sobre el sistema inmunitario. Entonces no tiene sentido que yo esté estimulando el sistema inmunitario a un paciente que está inmunosuprimido por su patología. Sin embargo, en estos pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal crónica que se están manejando con la mesalazina, que es un antiinflamatorio de la ruta de los salicilatos, que tienen brotes más o menos tal, es el escenario perfecto para que yo entre con todo el cortejo terapéutico de todo. O sea, puedo entrar con todo a estos pacientes. Es a mí el paciente que más me gusta llevar porque no tengo limitación en el abordaje terapéutico. Y van bien, son pacientes que van bien. El estrés es determinante en la patología inflamatoria intestinal crónica. Yo, de hecho, le digo a los pacientes, cuando empiezo con ellos, porque son pacientes que yo llevo siempre a largo plazo, de hecho, cuando los tengo estabilizados, aún así, les veo 1 o 2 veces al año. Y siempre les digo, tu Crohn o tu colitis ulcerosa o tu colitis colágena, colitis linfocítica, estará tan estabilizado como control tengas de tu estrés y ansiedad. O sea, uno de los gatillos fisiopatológicos para los brotes más importantes en mi experiencia y en general es picos de estrés, picos de ansiedad, ¿vale? Entonces, importantísimo ahí. Perfecto, muy bien. Verónica nos pregunta, el aloe vera, ¿cómo recomendarías que se tome, en qué momento del día y en qué forma? ¿Natural, tal cual sale de la hoja? Muchas gracias. El aloe vera. Yo tengo una página en Facebook que publico un post de microbiota todos los días, se llama Doctora La Puerta, y hace 2 o 3 días publiqué un post de aloe. Me está complicando la vida porque el aloe yo lo utilizo como suplemento, quiero decir, el extracto, el principio activo del aloe es lo que yo utilizo como suplementación porque lo que os he dicho, me ayuda con el tránsito en pacientes estreñidos, pero además es una buena fibra prebiótica que me ayuda con las bacterias, me ayuda, es un buen estabilizador, en fin, muchas cosas. Pero la gente lo que me bombardea, yo tengo la planta de aloe, ¿cómo hago? ¿Cómo la tengo que preparar? ¿Cómo me lo como? No se trata de comer el aloe. De hecho, sí que es verdad que hay recetas que se puede hacer, se le quita la tal, se coge la pulpa, se hace no sé cuánto y no sé cuánto, ¿vale? Y eso se puede utilizar de forma tópica y los valientes comer, ¿vale? Pero lo interesante no es comerse el aloe de la planta, porque lo bueno de tomarlo como suplemento es que va libre de aloína, ¿vale? Entonces, cuando yo utilizo, además de que la cantidad de principio activo que llevo en una perla de aloe es justo la cantidad que yo necesito, ¿cómo sé la calidad ni la cantidad que lleva en la mata? Si está más gorda la hoja, más fina, o sea, no se trata de comerse, de preparar, que sé que se puede, o yo no sé cómo se hace, ¿vale? Pero sí que hay gente que se cuela, se cuece, no lo sé. Eso para tópico fenomenal, pero si yo quiero utilizar el aloe vera como fibra prebiótica, como estimulador de tránsito, como tal, como suplemento, ¿vale? Controlado, sin aloína y como... Vale, perfecto, muchas gracias, muy detallado. Vamos a hacer una cosa, hay muchas preguntas, ¿vale? Entonces lo que haremos para dar paso también a que Ana Moreno pueda responder las suyas, si os parece, estas las pasaremos por mail, la doctora, si es tan amable, las responderá por mail, ¿vale? Y os las mandaremos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a las preguntas para Ana, ¿vale? Ana, de parte de Silvia, dice, me gustaría saber, una vez tratada la microbiota, cómo se ayuda con la terapia psicológica a una joven como la que hemos visto con trastorno de alimentación. De acuerdo, bueno, pues vamos a ver. En psicología, desde el enfoque cognitivo-conductual, podemos trabajar los aspectos conductuales y los aspectos cognitivos. Entonces, en cuanto a aspectos conductuales, tenemos técnicas centradas en favorecer la desaparición de esa conducta tan desadaptativa, ¿no? Esos malos hábitos de alimentación, si hay atracones, si hay conductas de purga, se aíslan socialmente, hay conflictos interpersonales. Desde los aspectos cognitivos,
lo que hacemos básicamente es abordar las creencias irracionales que tienen con respecto a la comida, que tienen con respecto al aumento de peso, esas distorsiones cognitivas, esas preocupaciones excesivas de la autoimagen, ese elevado nivel de autocrítica, ese todo o nada, ese pensamiento tan dicotómico. Lo que intentamos es como romper los mecanismos que mantienen el trastorno en sí, ¿no? Y desde MDR lo que trabajamos son los factores que predisponen a ese trastorno. Muchas veces se tratan de traumas infantiles, puede ser el haber tenido un accidente, el haber visto que alguien ponía en peligro su vida, un abuso sexual, incluso, es curioso, pero incluso en Estados Unidos, el hecho de dejar el hogar familiar para ir a las universidades ha sido un factor predisponiente para estos trastornos de alimentación. Vale, muchas gracias, Ana. Tenemos otra pregunta que es ¿cómo puede ayudar el mindfulness en la gestión de este estrés? Muchísimo. Bueno, a ver, mindfulness lo que hace es que estimula la actividad cerebral en zonas que están muy asociadas al bienestar y a la serenidad. Y a su vez lo que hace es que disminuye la actividad en unas zonas, bueno, en lo que es el sistema límbico, las amígdalas, que están muy relacionadas con el miedo y la alerta. Entonces, estamos estimulando, por un lado, esta zona prefrontal, que es clave, es como el director de orquesta, ¿no? Que es clave para prestar atención, para ver las cosas con más perspectiva, para ser más creativos. Y lo que vamos a notar es que la mente con el tiempo se va apaciguando, vamos notando muchos cambios, sobre todo un cambio que yo vi enseguida es, en mi experiencia, es que en lugar de reaccionar, respondemos amablemente. Y bueno, pues hay como un espacio, dejamos un espacio para esa respuesta, ¿no? Y no esa reacción tan inmediata. Y nos sentimos además, cuando estamos más calmados, pues nos sentimos con más energía, con más vitalidad, con más tranquilidad. Qué importante, ¿verdad? Ese espacio. Sí. Vale, yo creo que sería la última pregunta, que es un poco... Sí, porque queda un minuto. O sea que... Perfecto. Es bastante genérica, ¿vale? La formula Silvia y dice cómo se trata el estrés. En consulta. Yo creo que es una pregunta muy larga, o sea, requiere una respuesta muy larga. Si tienes una más cortita y si no... Sí, supongo que sí. Vamos a verla. Sí, por supuesto. Vamos a ver. Bien. Bueno, yo creo que también es larga esta, porque pregunta qué es la regulación emocional. Bueno, esa la puedo hacer aún más corta, fíjate. Muy bien. Voy a mencionar a Rafael Vizquerra, que es doctor en Ciencias de la Educación y es también psicólogo y pedagogo, y da una respuesta facilísima y cortísima. Dice que la regulación emocional es la capacidad de manejar las emociones de forma apropiada. Y simplemente pues para ello que es importante ser consciente de la relación que existe entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Fíjate qué fácil, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Pasaremos las preguntas, ¿vale? Para que las podáis responder.